el presidente de la República el pasado sábado en gira de trabajo por Salamanca, de plano cambió la historia. Escúchenlo porque yo pensé, la verdad, que era fake news. Le hemos estado dando la vuelta y este video lo envía directamente la Presidencia de la República. Véanlo. México se fundó hace más de 10,000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades y había imprentas. Este es un país con una gran cultura. Sí, bueno, una cultura tan grande que ya el presidente está hablando de que había imprentas hace 10,000 años. Y universidades. Y universidades. ¿Qué dirá la Universidad de Bolonia o la Universidad de París? Bueno, era lo que yo pensaba, que habían sido las primeras dos universidades en la historia allá en el siglo XV, pero después, bueno, ¿y qué diría el maestro Gutenberg, que inventó la imprenta? Bueno, él dice que la inventó en 1459, cuando ya Andrés Manuel López Obrador habla de que había imprentas en México hace 10,000 años, cuando dice los búfalos pastaban en Nueva York. Pues nada más darle el dato que los búfalos siguen pastando en Nueva York. A lo mejor se refería a los mamuts, pero no lo sabemos. Ahora, el hecho de que México ya haya sido país hace 10,000 años, bueno, ahorita en este momento Agustín de Iturbide se retuerce en su tumba ante las declaraciones del presidente de la República. Pero a ver, díganle algo al presidente, ¿no? Oye, Pedro, y nos llamó la atención, desde ayer en la noche, ya después de este discurso, estábamos revisando las palabras de Andrés Manuel López Obrador, y también esta mañana, porque ningún periódico reporta esta frase del presidente de la República. ¿Qué hubiera pasado si el señor Peña Nieto, que decía una y al otro, lo hubiera comentado en alguno de sus giras? Pero algo está pasando con la prensa en este país, que hay que reconocer, está siendo muy atacada, obviamente, después de esta lista, pero hoy los periódicos, solamente una caricatura ahí en el periódico Reforma, perdida, porque si no tienes el contexto difícilmente lo podrías entender, pero ahora sí hay que decirle al presidente, benditas redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales fueron las que empezaron a distribuir este extracto del video del discurso del presidente de la República diciendo que este país pues tiene más de 10,000 años. Más de 10,000 años de civilización. Con todo respeto, dice el... Fíjense, ¿qué será de la antigua Mesopotamia? Que yo pensé que era el lugar ahí entre el Tigris y el Éufrates, en donde se habían formado los primeros asentamientos humanos organizados. Esto hace 4,400 años. Pero el presidente ya ubica la historia más atrás y a decir de él, ya había universidades en México hace 10,000 años. Fíjense que ahora que vino este amago duro a la prensa la semana pasada, en la que sale una lista muy grande de periodistas que dan sus servicios de publicidad al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, vinieron toda una serie de reacciones de parte de todos los ahí involucrados en la lista. En lo que piden es transparencia para hacer la división entre lo que sería publicidad gubernamental y lo que pudiera ser una renta de la conciencia del periodista para hablar a favor del presidente en turno. Y ahí hubo nombres, empresas, afectaciones directas que hablan de lo que en términos generales se conoce como los periodistas chayoteros, y lo que dicen aquí pensadores, como es el caso de Enrique Krause. Dice: urge transparentar la relación entre la libre prensa y los anuncios gubernamentales para hacer una distinción entre lo que podría ser publicidad y lo que podría ser, digamos, un adoctrinamiento o un sesgo a la información y a la verdad generada desde el poder. Esto es como se divide
ahora, según planteamientos de los propios agraviados, lo que tendría que ser esta nueva relación con el gobierno de la Cuarta Transformación. Oye, Pedro, y nada más aclarar, estos recursos que se informaron en esta lista son recursos facturables. Quiere decir que de lo que podemos pensar es que se beneficiaron con adjudicaciones directas a estos comunicadores. Pero si Andrés Manuel López Obrador de a de veras quiere ser transparente, él tiene los datos cuánto se gastó en la coordinación de comunicación social del sexenio pasado en efectivo. Él sabe cuántos recursos se gastaron en todo el área de prensa hacia medios de comunicación, periódicos, televisoras, reporteros, periodistas, columnistas, directores, empresarios de medios de comunicación. Ahí está realmente el negocio, ya en lo facturable. Oye, ya sin mencionar las secretarías de Estado, claro. Ya sin mencionar los gobiernos estatales, municipales y toda la enorme cantidad de delegaciones que tienen también sus propios recursos para difundir lo que ha sido multimillonario, escandaloso en la relación directa con los medios periodísticos nacionales. Por eso, algunos, muchos periódicos y muchos medios de comunicación callan en efemérides como la que les acabamos de presentar. En medio de un escándalo por influyentismo, en este pasado fin de semana se sacudieron las redes. Josefa González Blanco Ortiz Mena renunció a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es la segunda baja en menos de una semana en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. González Blanco Ortiz Mena pidió a un directivo de Aeroméxico que retrasara la salida de un vuelo con destino a Mexicali en Baja California porque se le había hecho tarde a ella. Asumió total responsabilidad en congruencia, dijo, con los valores de equidad y justicia que exige la Cuarta Transformación. Aseguró que el Ejecutivo Federal nada tuvo que ver en el retraso, a pesar de que un pasajero, más adelante voy a platicar con él, un pasajero afirmó en redes sociales que el capitán les había informado que por orden presidencial debía esperar a una persona. Durante su gestión de 5 meses, Josefa González Blanco Ortiz Mena despidió a 16,630 trabajadores, cuyas liquidaciones ascienden a 2,134 millones de pesos. Le voy a decir un poquito de esta mujer. Esta mujer es hija de un hombre que fue gobernador de Chiapas y secretario de Gobernación en el último año del presidente Carlos Salinas de Gortari. Patrocinio González Blanco Garrido Canaval. Patrocinio se casó con la hija de don Antonio Ortiz Mena, otro miembro del sistema político-económico mexicano, varias veces secretario de Hacienda. Bueno, de ahí deriva esta mujer que sin duda alguna es representante de lo que en algún momento fue la mafia del poder, llamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, Pedro, y me llama mucho la atención también que esta señora que muestra el cobre, no obstante de ser una de las familias que quizá más dineros tuvieron, y no dinero producto del sudor de la frente del señor José Patrocinio González Garrido, que sabemos cuál es su historia, y de muy triste, pero tristísimo recuerdo en este país, en Chiapas, sobre todo previo al ZL, y que finalmente renunciado, lleva a la Secretaría de Gobernación y se vuelve un verdadero problema. Bueno, el asunto es que esta señora, Josefa, tenía en sus manos la aprobación de los permisos ambientales de la refinería de Dos Bocas, los permisos ambientales del Tren Maya, los permisos ambientales de Santa Lucía, y si se manejaba para detener un avión por órdenes presidencial, imagínate cómo iba a autorizar esos permisos. Lo que da esta renuncia, porque mucho se desvía, es una mujer con ética y con respeto al pueblo. No es cierto, esas son payasadas. Lo que realmente está demostrando es que si una señora se comporta así, con el de atreverse a detener un avión, imagínate lo que podríamos suponer en materia de corrupción para aprobar estos proyectos que son fundamentales, no para el país, sino para el proyecto político de Andrés Manuel. Y nos preguntamos quiénes más dentro del gabinete de la Cuarta Transformación se desempeñan de esta misma manera. Andrés Manuel López Obrador aceptó la dimisión de su secretaria de la Semarnat, de Josefa González Blanco. El presidente advirtió que su gobierno no permitirá
ningún acto de nepotismo, de corrupción o de... ¿Nepotismo? Me sigo preguntando qué es lo que hacen los 3 hijos del presidente de la República. Es nada más una pregunta, ni crean ustedes que estoy tan preocupado por ello. Oigan al presidente. Nosotros no podemos fallar en nada y que cuando se comete un error así, tiene uno que aceptarlo y renunciar a una responsabilidad, aunque pueda parecer que es una medida drástica, enérgica, yo recomendé que era lo mejor para ella y para todos, por encima de intereses personales, de intereses de grupo, está el interés general, el interés de la nación. Y todo esto viene por la obsesión del presidente de la República de vender los aviones de la presidencia. Aquí dijimos, antes de que todo esto se diera, que hay una necesidad subyacente del equipo del gobierno federal para moverse por arriba de lo que son los vuelos comerciales. Y aquí doña Josefa González Blanco Ortiz Mena tenía una clara necesidad de llegar a Mexicali, y como ya no hay aviones que le surtan el servicio al gabinete del presidente, pues entonces pasan y seguirán pasando cosas como estas. La separación de Josefa González Blanco confirma que el presidente no va a tolerar ningún acto de prepotencia. Esto lo respalda Ricardo Monreal, que de ninguna manera piensen ustedes que es prepotente. No, de ninguna manera, el coordinador de Morena en el Senado. Andrés Manuel López Obrador anunció que en breve emitirá un decreto para quitarle la carga fiscal, no sabemos hasta dónde, a Petróleos Mexicanos, ya que tiene que ser la palanca para el desarrollo nacional. Argumentó que está convencido de que rescatar a Pemex y al sector energético es rescatar al país. Ya estoy por firmar un decreto en el que le vamos a quitar a Pemex la carga fiscal, le vamos a reducir sus impuestos, porque Hacienda, con todo respeto, se dedicaba a exprimir a Pemex. Entonces ahora le vamos a dejar los recursos a Pemex. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es que van a compensar los recursos que recibía Hacienda de Petróleos Mexicanos con la tributación que tú y yo y todos los que somos causantes cautivos tenemos ante la Secretaría de Hacienda. Los trabajos de remodelación de las refinerías del país se ejecutarán principalmente con mano de obra de los propios trabajadores de Petróleos Mexicanos, porque la inversión privada no dio resultados. Ya fue mucho contratismo, dijo el presidente. Ya fue mucho el contratismo y también demostraron que no son tan eficaces. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Pedro, en este momento pasamos rápido a la conferencia, de prensa. Anuncia ya el presidente de la República que será Víctor Manuel Toledo, doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, como secretario de Medio Ambiente, el nuevo secretario de Medio Ambiente, con lo cual se diluye lo que todo el sábado y el domingo fue un ataque en contra de la posibilidad de que Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas y ahora íntimo amigo de Andrés Manuel López Obrador, pudiera tener esta cartera. Vamos a escuchar al presidente de la República. Este es un tema. Segundo tema, nos fue muy bien ayer en la subasta. Quiero agradecer mucho a los participantes, porque no solo van a comprar lo que se ofrece. Nos dio mucho gusto de que en la participación de ayer de la subasta se habló de que querían comprar los carros porque al mismo tiempo querían ayudar a las comunidades más pobres de México. ¿Quiénes van a recibir estos apoyos? 2 municipios pobres de Oaxaca, los 2 municipios más pobres de México, que van a recibir lo que se obtuvo
el día de ayer en la subasta. Hablas ya en estos momentos de la subasta sí, de los autos. subasta. También informó Pedro que será Ricardo Agüet, actual legislador, como director de aduanas. Sin embargo, con Víctor Manuel Toledo, pues sus cartas credenciales, Pedro es doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, nació en 1945 y se incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de México en el 63. Sus aportes han sido significativos en lo que él denomina las disciplinas híbridas o áreas emergentes o de frontera, desde las ciencias campesinas, pasando por la misma etnoecología, hasta llegar a uno de sus últimos planteamientos, la memoria bicultural. Un hombre, pues por lo pronto, en el papel muy reconocido, muy preparado en cuestiones ambientales, y es que finalmente decide Andrés Manuel López Obrador que será el nuevo secretario de Medio Ambiente, disipando ya, anulando cualquier suspicacia de que Manuel Velasco pudiera llegar a esa cartera, ¿no? Fíjense que este hombre ha hecho un libro que se llama La ecología del ejido, 1976, la ecología y la autosuficiencia alimentaria en el 85, México, diversidad de culturas en el 95, La paz en Chiapas, ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa. O sea, se ve que es un hombre que tiene un tema de carácter ecológico, pero también de carácter social, con una inquietud muy orientada hacia los grupos que se han manifestado en contra del status quo en el sureste mexicano, especialmente el EZLN. Sí. O sea, esa es su semilla y obviamente es una semilla de la izquierda mexicana acendrada en estos grupos de liberación nacional que derivaron de los primeros escarceos que hubo hacia ello allá en las épocas de Lucio Cabaña, de Genaro Vázquez y de lo que después derivó en lo que hoy es no sé qué quede del EZLN, pero de eso. Víctor Manuel Toledo es el ahora secretario de la Semarnat en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador. El volumen de petróleo crudo procesado en las refinerías del país subió 14% y la producción de combustible aumentó 18% respecto a diciembre del 2018. Esto lo dice Octavio Romero, director de Pemex. Dice que la recuperación del Sistema Nacional de Refinación es gracias a las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Minatitlán, que compensan la baja capacidad de Salina Cruz, Tula y Madero. Según dice, el repunte redujo las importaciones de gasolina en estos últimos 2 meses. Esto es, de 890,000 barriles diarios en noviembre de 2018 pasó a 780,000 en abril del presente año. Todo esto sin provocar desabastos de combustibles en el territorio nacional. El Centro Nacional de Gas Natural, el CENEGAS, podría perfilarse como el único gestor del sistema de ductos del país, incluyendo los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad. Especialistas alertaron que deberá garantizar piso parejo para todos los participantes del mercado. No obstante, la crisis en el sector salud, que en esta semana otra vez va a ser un tema cada vez mayor, porque el escándalo por el que está pasando el Instituto Mexicano de Seguro Social pone en entredicho el servicio sobre todo los derechohabientes con menos posibilidades. No obstante todo esto, el gobierno federal retrasó casi un mes la licitación para la compra de medicinas. Esta licitación 2019-2020, con una inversión superior a los 100,000 millones de pesos, debió realizarse el 7 de mayo, pero se pospuso para el 23. Están en riesgo de desabasto hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, de Petróleos Mexicanos, entre los más importantes. Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios presionan para que se continúe con la compra de medicinas en las mismas empresas o con las mismas empresas beneficiadas por la anterior administración. Todo este contubernio con lo que fue el sistema de salud en tiempo de Enrique Peña Nieto. Insistió en convocar a empresas internacionales a las licitaciones de estos medicamentos. Si no entienden, vamos a abrir las licitaciones y se va a comprar la medicina en cualquier parte del mundo, pero no van a faltar ni nos vamos a dejar chantajear por los corruptos. Por los corruptos. Y los corruptos se van a quedar a un lado porque
aquí todo va a ser transparente. El apoyo del PAN a la Guardia Nacional no es un cheque en blanco para el gobierno federal. El PAN no tolerará violaciones a los derechos humanos, advierte Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Blanquiazul en la Cámara de Diputados. La seguridad debe de ser neutral, libre de diferencias políticas, demanda el señor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Siguen las palabras en lo que crece la violencia. Debemos hacer de la seguridad una zona de neutralidad política, no agregarle complejidades artificiales a partir de diferencias políticas e ideológicas. Por eso celebro el proceso de creación de la Guardia Nacional. Luego de esta declaración del señor Durazo, nada más se escuchaban las carcajadas de la delincuencia organizada. Miren que decir que aquí hay un ingrediente político cuando el país se está dirimiendo entre diferentes cárteles de la droga, incluso hasta el dominio de las ciudades, y este hombre hablando de una diatriba política. Y lo que pasó en Zamora, Pedro, este fin de semana, un comando del cártel Jalisco Nueva Generación entra por las principales calles de Zamora, Michoacán, con todo el poderío de sus armas gruesas, de sus armas largas, entran a la comandancia de la policía municipal, los amagan a todos. Hasta el momento se habla de 4 policías muertos, pero entraron con toda la impunidad. Hoy Zamora es, Pedro, ya un territorio completo del cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que tenemos para contrarrestar a estas acciones reales del narcotráfico, pues son discursos del señor Alfonso Durazo, que se sigue peleando con la grilla política de la policía y de los estados. En lo que insisto, la delincuencia se muere de risa. A un semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay retrocesos en seguridad, en economía, en empleo y en salud. Esto lo alertó el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Exige al presidente corregir de inmediato sus malas decisiones, sus políticas clientelares, sus estrategias que han mostrado ser un fracaso. Enfatizó: los mexicanos esperamos resultados, no esperamos culpas, menos pretextos. El escritor Mario Vargas Llosa cuestionó la democracia mexicana tras la elección de Andrés Manuel López Obrador. En un foro de desafíos a la libertad en el siglo XXI, efectuado en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, el Premio Nobel de Literatura preguntó si con López Obrador el populismo se fortalece y arruinará a México como lo ha hecho el populismo en otros países. México es un país demasiado importante para que solo preocupe a los mexicanos. Es el primer país hispanohablante del mundo, es uno de los países más grandes de América Latina y lo que ocurre en México repercute inevitablemente en el resto del continente. Con actos multitudinarios, los 3 candidatos al gobierno de Puebla cerraron campañas a una semana de una elección extraordinaria luego del asesinato de la gobernadora de ese estado, Marta Erika Alonso, que gobernó 10 días al estado poblano. Clemente Ramos, consejero presidente del INE en Baja California, urgió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definir si el periodo del gobierno del estado será de 2 o de 6 años para que los ciudadanos voten el próximo domingo 2 de junio con certeza y con tranquilidad. Oye, Pedro, y le estoy mandando a Woody una fotografía del cierre de campaña el pasado sábado, estos cierres de campaña regionales que se llevaron a cabo en el estado de Puebla, donde se ve a Luis Miguel Barbosa, te lo estoy mandando, Woody, a Luis Miguel Barbosa con en una actitud o en una pose donde denota efectivamente que este señor no está bien de salud. No. Es el cierre de Morena en el estado de Puebla, en una de las entidades, y está Luis Miguel Barbosa de plano en una de estas sillas como tipo coctelera, ya ves estas altas, periqueras que le llaman, está sentado, cruzado de brazos, con la cabeza completamente ida, y lo están casi sosteniendo una de las simpatizantes de Morena. Pero creo, mira, ahí lo estamos ya transmitiendo. No, bueno, ahí Central FM. Esto me recuerda mucho a la figura de Tlaloc ahí junto
a la entrada del monumento. Oye, pero me dice del Museo de Antropología. Me dice mi esposa que cuando tienes una diabetes muy avanzada, te dan unas medicinas que pueden ir desde ansiolíticos hasta algunas que detienen el avance, exactamente, que podría tener este hombre ya una dosis importante para mantener su salud, y por lo cual tiene este tipo de actitudes. Estamos hablando que Barbosa se queda dormido, lo que nos indica que si el próximo domingo es electo como gobernador, pues se la va a pasar así todo lo que dure su gobierno, ¿eh? Sí, y el que no va a gobernar va a ser él. No, ahí se le ve, pero se le ve totalmente fuera de sí, y digo, es un hombre enfermo, ¿no? No estamos con esto criticando, simplemente estamos describiendo su condición. El gobierno federal obtuvo 28 millones de pesos en la subasta de vehículos llevada a cabo por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, llevado a cabo en Los Pinos. Las unidades más costosas fueron una camioneta Shelby y en 1.900.000 pesos, la verdad es que no conozco las camionetas Shelby, y un Lamborghini creo que era la Aventador 2. y se me fue, cara. Sí, se me fue. En 1.775.000 pesos. Tras la condonación de 11.000 millones de pesos y el otorgamiento de tarifa preferencial en el consumo de energía eléctrica en Tabasco, gobernadores, legisladores y empresarios de al menos 7 estados exigieron el mismo trato y la misma tarifa a la Comisión Federal de Electricidad. Estoy hablándoles de Baja California Sur, que se gasta mucho en electricidad justamente por el clima, en Campeche por lo mismo, en Chiapas por lo mismo, en Guerrero por lo mismo, en Nayarit por lo mismo, en Sinaloa y también en el estado de Veracruz. El aeropuerto de Santa Lucía tendrá un costo superior en 66% al nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, según dice Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, en el marco del foro Si hay de otra, Texcoco va. Usuarios de transporte aéreo promovieron al menos 13 demandas de amparo en contra de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. 6 ya fueron admitidas según registros del Consejo de la Judicatura Federal. Esta obsesión, este capricho bárbaro de Andrés Manuel López Obrador de cerrar el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco ha sido una de las decisiones más tontas que se tenga en memoria en la historia de la administración pública mexicana. Que no haya improvisaciones en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pide Miguel Ángel Gamboa Monroy, presidente municipal de Zumpango, en el Estado de México. Vamos a hacer un corte 27 minutos después de la hora, continuamos con más noticias en este resumen en la primera emisión Central FM.